Buenas noches, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Reciban todos un cordial saludo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Para mí, motivo de gran gozo compartir esta noche con ustedes la palabra del Señor. Les ruego que nos pongamos en actitud de reverencia, en oración, para que Dios nos ministre por medio de su Espíritu Santo y que esta palabra pues salga y cumpla para lo que Él envía. Bendito Dios, Padre bueno, te damos gracias, oramos en el maravilloso nombre de tu Hijo amado y te pedimos, Señor, en esta noche que llenes nuestras vidas, Señor, que llenes nuestros corazones, que tomes control, Señor, de todas las cosas y que hables a nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo, que todos seamos renovados, restituidos y que podamos ser consolados, Señor, en estos tiempos en el cual nuestro corazón está afligido, debilitado por las circunstancias que acontecen. Señor, ten misericordia de nosotros y permite, Señor Padre, que la tormenta, que la tempestad pase. Te rogamos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Y hoy, amados, quiero hablarles de un tema importante que es la oración, amados. La oración es lo que es para el soldado el rifle. Así lo es para el cristiano la oración. La oración es el arma que Dios ha puesto en nuestras vidas para que a través de ella nosotros podamos verdaderamente tener victoria en medio de las dificultades, en medio de los problemas, en medio de todas las cosas que están aconteciendo, amados, requieren de que nosotros nos mantengamos en una actitud de oración, en una actitud vigilante, en una actitud de reflexión, una actitud que nos revista de humildad, de sencillez, de corazones que están dispuestos a aprender y a cambiar lo que esté mal, pidiéndole a Dios siempre que sea Él el que cambie, el que quite, el que añada, para que nuestra vida sea grata, para que nuestra vida sea agradable delante de Él. Necesitamos, amados, hombres y mujeres jóvenes que estén en la brecha, que ocupen su lugar, que ocupen sus puestos en medio de la trinchera espiritual que el Señor ha puesto. La iglesia requiere de hombres y mujeres con esa disposición, con ese desprendimiento tal que le permita ser un elemento de valor dentro de la iglesia. Quiero, amados, que abran sus Biblias en el libro de Segunda de los Corintios, en el capítulo 4, en el verso 7. Segunda de los Corintios, capítulo 4, verso 7. Y dice la palabra del Señor, que la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la comunión de su Santísimo Espíritu. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no derribados, pero no destruidos, derribados, pero no destruidos,
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén. Amados, es imperativo que todo soldado tenga su rifle. Es imperativo que todo soldado de Cristo esté debidamente capacitado en el ejercicio de la oración. La iglesia necesita hombres y mujeres debidamente capacitados, entrenados, dispuestos, con el anhelo siempre de fortalecer la iglesia. Cada hombre, cada mujer cumple un rol importante, tanto en la iglesia como en su hogar. Podemos decir, amados, que hoy la iglesia sufre de muchísimas bajas, porque un gran número de miembros no tienen todavía una disposición en la oración. Y podemos decir que si eso es una verdad, entonces la iglesia, la familia, tendrá puntos débiles, puntos vulnerables, que con facilidad el enemigo podrá entrar y hacer daño en nuestras familias y en nuestras iglesias. Esto es una realidad y tenemos que comprender, amados, que sin oración la iglesia está desguarnecida. Sin oración no se puede dar un mensaje que verdaderamente vivifique y que edifique. Todo predicador, todo siervo, toda persona, todo cristiano en general necesita orar para poder llevar siempre un mensaje de aliento, un mensaje que transforme, un mensaje que cautive, un mensaje que llegue al alma de las personas que aún no conocen la palabra. Si entendemos esto, el texto dice que somos vaso de barro, no dice que somos vaso de oro. Por tanto, no hay por qué enaltecerse, no hay por qué llenarnos de ego, ni vanidades, ni de prepotencias, asumiendo que conocemos la palabra. Podemos decir, amados, que así como cuando usted deposita la leche en un vaso de barro, el vaso de barro impregna y la leche va impregnada del barro que tiene el vaso. Por tanto, tiene un sabor especial. Asimismo, el que trae el mensaje, llámese pastor, predicador, evangelista o cualquier persona que esté llevando el mensaje a otra, impregnará el mensaje con su vida espiritual. La vida espiritual requiere de una búsqueda permanente en el Señor. El verdadero mensaje se forja implorando, rogando, suplicando de rodillas delante de Dios, para que Dios, por medio del Espíritu Santo, sea el que dé el mensaje. Es imposible, amados, que un mensaje pueda cambiar la vida de otras personas si primero la palabra de Dios no nos ha cambiado a nosotros. La vida espiritual la podemos catalogar de acuerdo a qué tanto oramos. Si el mensaje está impregnado por nuestra vida espiritual,
es porque el Espíritu Santo ha llenado nuestra vida, porque de lo contrario, simplemente el mensaje se transformará en letra. Y la Biblia dice que la letra mata, que el Espíritu es el que vivifica. Por tanto, tenemos que entender que de nosotros no puede salir nada bueno, que todo lo bueno viene de lo alto. Y por tanto tenemos que recurrir al Padre, tenemos que recurrir al Hijo, tenemos que recurrir al Espíritu Santo, pidiéndole que Él llene este vaso, amados, que es solo de barro, no es de cristal, ni de porcelana, ni de oro, ni de marfil. Es un vaso sencillo, amado, que a Dios le place usar. Dice que tenemos un tesoro, sí, en este vaso de barro. Y el tesoro es la palabra de Dios. Por eso es que el Evangelio de Mateo dice que el buen hombre de su corazón saca el buen tesoro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es imperativo que nosotros estemos entrenados y capacitados permanentemente en el arte de la oración, en el ministerio, en el recurso que da la oración, que es una relación que nos intima con Dios, que nos acerca con Dios, que nos permite entrar a la misma presencia de Dios. Y allí es donde vamos nosotros primero a recibir, porque tenemos que recibir para poder dar. El que nada tiene, nada puede dar. Eso es fundamental, amado, de tal forma que no debemos de desconocer a nuestro enemigo. Dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5, en el verso 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos un adversario, amados, y por eso tenemos que estar sobrios y tenemos que velar. Alguien me dijo: pastor, tenemos que vigilar. Y yo le dije: sí, tenemos que vigilar. Y vigilar es estar apercibido, estar de rodillas en oración, es cubrir todos los lugares de nuestro hogar y de nuestra iglesia, cubriendo a los más débiles, a los más sencillos o que todavía no han crecido, para que ellos también vengan al conocimiento de la palabra. Por tanto, el que vigila es alguien que se ha propuesto cuidar mientras otros duermen. Las vigilias de la noche son tales que el enemigo puede entrar cuando usted está dormido. Todo cuartel tiene centinelas, tiene guardias, y si los centinelas y los guardias se duermen, pues el enemigo entrará y hará grave escarnio, grave estrago dentro de esa instalación, de ese cuartel, de esa familia, de ese hogar, de ese matrimonio, de esa iglesia. El verdadero hombre de Dios se forma de rodillas por medio de la oración ante Dios. Necesitamos hombres de oración, necesitamos mujeres de oración que estén dispuestos a cubrir a los demás. Amados, así como la madre amamanta a su hijo y él se alimenta y crece en base a la lactancia que tiene, así el obrero de Dios tiene que
sostener y alimentar a la grey de Dios, al pueblo de Dios, para que ésta esté bien alimentada y pueda crecer. De lo contrario, es una iglesia endeble, debilitada, sin una capacidad de reacción ante cualquier arremetida que pueda hacer el enemigo. Ustedes vean, amados, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Podemos decir que en esta generación no hemos pasado por estos apremios y estas situaciones que son por lo demás particulares, no antes vistas, intimidantes. Una partícula viral ha amenazado al planeta entero. Las familias deben de estar prácticamente recluidas. Es tanta la situación de riesgo que los gobiernos, las naciones han dicho que se cierren las empresas, que no se circulen en las calles, porque la mortandad es alta. Ya lo hemos visto, no es que necesitamos que nos den más noticias al respecto, ya sabemos lo que el virus puede hacerle a una persona, ya sabemos que podemos decir que es un aguijón de Satanás para abofetearnos. Y por tanto, amados, si es que para la iglesia es una prueba, para el mundo es un juicio. De tal forma que tenemos que comportarnos de manera que podamos agradar a Dios. Por eso dice el texto que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. A veces los hijos de Dios experimentamos debilidades, tristezas, llanto, aflicciones, inquietudes, debilidades, temores. Y estas cosas que ocurren, amados, son lo que le ocurre a un vaso de barro. Un vaso de barro es frágil, se puede quebrar, se puede partir, y eso nos pasa a nosotros, amados. Pero aunque puedan haber situaciones extremas, difíciles, debemos de saber que si permanecemos en Dios, podemos decir la expresión que un día dijera el apóstol Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ojalá, amados, estemos debidamente fortalecidos en Cristo Jesús, para que nuestra oración esté llena de fe y de esperanza como debe de ser, porque el que ora debe de estar lleno de fe y de esperanza, sabiendo que lo que pide será escuchado por Dios, y si Él lo escucha, con Él tenemos la respuesta. Por eso es que las familias, los hogares, las iglesias requieren de hombres que estén puestos como centinelas, como verdaderos soldados, puestos en la brecha, puestos en el lugar del frente de batalla espiritual, en donde vamos a ganar la batalla, amados, por medio de la oración, porque la Biblia dice que ¿quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por tanto, amados, nosotros estamos bien cimentados en esa fe que permite desarrollar, amados, y llenar nuestra arma espiritual de las municiones correspondientes, amado,
despojándonos de toda vanagloria, quitando de nosotros el orgullo, quitando de nosotros la altivez, no solamente haciendo la paz y la santidad, sino buscándola y buscando la santidad y derramando, amados, nuestra compasión por los demás, estando siempre pendiente de la necesidad de los demás, no la de nosotros. Debemos de despojarnos de todo, quitar de nosotros toda vanagloria y sobre todo que tengamos un corazón sin iras ni contiendas, que verdaderamente agrade a Dios. Para que nuestra oración pueda ser escuchada, tenemos que agradar a Dios, tenemos que ser sencillos, tenemos que ser humildes, tenemos que vestirnos de un carácter celestial. Amados, eso nos compromete en la batalla para que comprendamos que la obra del Señor nos requiere que estemos firmes y no fluctuantes, sabiendo que todo lo que hacemos en el Señor no es en vano, amados. Todo lo que hacemos en el Señor es útil, amado. Servirá. La oración requiere que los hijos de Dios estén consagrados, dedicados al clamor y a la búsqueda continua del Espíritu de Dios. Imaginémonos, amados, para que un hijo nos sea útil, a lo mejor se requieren 15, 20 o 30 años. Así un siervo de Dios, para formarlo y traer en él una conciencia clara de una vida espiritual, se requieren 15, 20 años. Por tanto, amados, el portador de la palabra es más muchas veces que la misma predicación, porque la predicación puede cambiar de un día para otro, pero el predicador, amados, si se pierde, habremos perdido un soldado en el frente. Obviamente la palabra es la que sale a relucir como el tesoro que tiene el vaso, pero si el vaso se quebró, si el vaso se rompió, ya no es portador del tesoro. Por eso es que tenemos que cuidarnos los unos a los otros para que seamos útiles en la mano del Señor. Por eso les decía que tenemos que estar sobrios, sabiendo que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Muchos obreros, muchos pastores ejercen sus cargos sin oración, y esto trae una frialdad en las congregaciones, en las familias. Los hogares, amados, dejan de tener una trascendencia, porque espiritualmente tenemos que dejar una huella espiritual a nuestra familia, a nuestras generaciones. Tenemos que comprender que el creyente requiere hacerse fuerte en medio de la oración. Es en medio de la oración que tomamos una fortaleza tal que podamos nosotros ser un referente en medio de una sociedad que está plagada de escepticismo, de idolatría y de corrupción. Eso es lo que el mundo tiene en la actualidad. Pero nosotros como iglesia debemos demostrar un carácter celestial y dejar una huella espiritual de tal forma
que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos continúen esa huella, sabiendo que quien transitó allí dejó una brecha, amados, y que en su tiempo veló y vigiló por el bienestar de la familia, por el bienestar de los hijos, por el bienestar de la iglesia. Ese es el rol de la oración, amados. Hoy tenemos que cubrir en oración a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros familiares en general, porque estamos viendo que la pandemia, la plaga está entrando con fuerza, amados, en todos los lugares. Por tanto, si nos cruzamos de brazos y solamente lloramos y lamentamos la partida de un ser amado, no estamos haciendo nada. La tristeza, que es según Dios, es la que trae frutos dignos de arrepentimiento, para que Dios derrame su gracia y su misericordia. Por tanto, amados, nosotros tenemos que entender que nuestra posición debe de ser firme en estos tiempos, sobre todo en que el enemigo acecha afuera de nuestra puerta. Las autoridades se han dado cuenta que si usted está en casa, probablemente no le llegue el virus. Y tienen un fundamento. Ellos se basan en cuestiones sanitarias. Pero nosotros sabemos, amados, que el enemigo está allí, está afuera. Y por tanto, por más que nos lavemos las manos, por más que aseemos nuestra casa, si no lavamos nuestro corazón y no nos cubrimos con la sangre del Cordero, el enemigo nos avasallará, entrará y se llevará a alguien de nosotros. Tenemos que clamar, tenemos que refugiarnos al amparo del Altísimo. La verdadera fortaleza se pierde si no están los vigías de la iglesia y de la familia. Yo creo que el padre de familia debe de vigilar, la madre de familia debe de vigilar. En las vigilias de la noche tenemos que orar y meditar en el Señor. No podemos tener ese ocio que muchas veces ha permitido que el enemigo entre y dañe nuestras iglesias, divida nuestras iglesias y traiga calamidades, y traiga divisiones, de tal forma que destruye lo que nos ha costado edificar por mucho tiempo, amados. Una familia no se puede destruir así nomás porque simplemente hemos sido negligentes. Debemos ser diligentes, debemos de ponernos en la brecha y tenemos que saber que si los vigías, los centinelas no están pendientes, el enemigo podría envenenarnos el alimento y el agua y traer graves consecuencias dentro de nuestras familias, nuestras iglesias. Obviamente se los hablo en sentido figurado. No solo se trata de orar, no solo se trata de vigilar, no solo se trata de pedir la paz, sino de buscarla. Dice en Hebreos 12:14, busquemos la paz y la santidad, sin la cual nadie le verá. El verdadero obrero está influenciado
por el Espíritu de Dios. Está lleno de la palabra de Dios. Está siempre adelantado porque el Espíritu de Dios todo lo sabe, todo lo conoce. Y Él nos trae a nosotros una visión clara de lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir. La Biblia dice que Dios no hará nada sin que antes se lo diga a sus siervos. Y Dios pone ese sentir, amados. Tenemos que entender que las predicaciones tienen que estar llenas del Espíritu de Dios para que puedan edificar la familia y la iglesia. Nosotros tenemos que reconocer que el mensaje debe de estar dotado de todos los nutrientes para que la iglesia se pueda fortalecer. Y esto es lleno del Espíritu, amado. Y estaremos llenos del Espíritu cuando clamemos a Dios, cuando roguemos a Dios, cuando nos formemos de rodillas con un carácter celestial. El carácter celestial, amados, no es más que aquel que tiene el fruto del Espíritu. El que está lleno del fruto del Espíritu está lleno de gozo, está lleno de contentamiento. Él tiene claras las cosas, su objetivo principal es bendecir a los demás, su objetivo principal es servir en la casa de Dios. No va para que lo sirvan, sino que Él va a servir. Esa es la posición que debemos tener. Sí, amados, usted me puede decir, pero es que estoy abatido, estoy así. Y amados, les repito, la lectura dice que estamos atribulados, dice, en todo, pero más no angustiados. Dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, dice, pero no destruidos. Ustedes ven las frases que emplea el apóstol para expresar lo vulnerable que somos en nuestro estado de ánimo, aún en nuestra salud, amado, porque aunque nuestra salud pueda ser menguada, sabemos que la victoria la tenemos en Cristo Jesús, porque la Escritura dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Dice en el capítulo 8 del libro de Romanos, en el verso 35, dice que en Él somos más que vencedores. Pero tenemos que estar en Él, tenemos que saber que requerimos tener comunión. Y la comunión la experimentamos y la tenemos cuando estamos de rodillas en la posición en la que Dios nos ha mandado a estar siempre, en su presencia de rodillas, porque la Biblia nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Amados, no hay otra forma que pueda llevarnos a una vida espiritual de éxito, amados. El cristiano que no ora es una verdadera falencia, es un verdadero punto débil dentro de toda congregación y de todo hogar. Aquel que no ora tiene una vida de altibajos permanente, una vida que no le permite ser un referente espiritual para nadie, ni siquiera para su familia. La misma familia hará críticas viendo que esta persona no está dejando una huella espiritual. Debemos de trascender, amados.
la trascendencia es que la generación siguiente pueda decir: mi padre, mi abuelo, mi tío, mi hermano, fueron hombres que sufrieron en el Evangelio, que clamaron en el Evangelio, que sirvieron para que las generaciones que vienen puedan conocer la palabra de Dios. Amados, vivimos tiempos de angustia, pero muchas personas están preocupadas por el alcohol, por el cloro, por los zapatos, por los guantes, por las mascarillas, por las vestimentas, pero nada más. ¿Sabe por qué, amados? Porque el enemigo hará finalmente de esta pandemia que simplemente te tienes que cuidar en lo físico, que tiene que cuidarse solamente desde el punto de vista sanitario, pero quien está vigilante del acontecer mundial debe de darse cuenta que el problema es espiritual, que necesitamos estar preparados espiritualmente, que se requiere orar los unos por los otros, que dar cobertura, estar vigilantes, estar clamando y no estar perdiendo el tiempo en cosas que no edifican, que no traen verdaderamente la presencia del Espíritu de Dios a nuestras vidas. Hoy se gasta muchísimo tiempo en las redes sociales, amados. Con mucho dolor lo digo. La gente está metida horas enteras en las redes sociales y no permanecen horas enteras en oración o en la meditación de la palabra. No lo hacen. Y eso es lo que el enemigo quiere, porque el enemigo quiere que estemos distraídos, que estemos apercibidos, que si somos vasos de barro, pues nos fracturemos, nos quebremos, que ya no seamos el depositario de este tesoro, dice, porque lo que tenemos nosotros es lo mejor de lo mejor, amado, dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y hay muchos vasos, amados, de porcelana, de oro por allí, que se vanaglorian, porque han perdido verdaderamente la dirección del Espíritu. El Espíritu es el que vivifica, y nosotros tenemos que impregnar nuestro mensaje con nuestro testimonio, nuestra justicia y nuestra santidad. Debemos expresarle al mundo que Cristo Jesús ha cambiado nuestros corazones, que Cristo Jesús ha hecho grandes cosas en nuestra vida, que Cristo Jesús ha transformado nuestras familias y que sí somos diferentes porque tenemos un espíritu superior, que es el Espíritu de Dios. No tenemos el espíritu del mundo, tenemos el Espíritu de Dios, que es el que obra en nosotros, es el que trae a nosotros esa paz que sobrepasa todo entendimiento, a pesar de que hay una crisis sanitaria, una crisis en donde están muriendo muchas personas. Los hijos de Dios deben y debemos sentir paz. Con mucho dolor puedo decirles que hoy hay personas que tienen que estar tomando calmantes, hipnóticos, sedantes, porque no pueden dormir, porque no conciben la paz, amado. Viven en sobresaltos. Mas a mí la Escritura me dice esto: en paz me acuesto y en paz me acuesto y así mismo dormiré, porque solamente tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. Creo yo que esa paz sobrepasa todo entendimiento y nos permite descansar en los brazos del Señor, sabiendo, amados, que mañana
traerá un amanecer. Y aunque el llanto dure por la noche, en la mañana, amados, estaremos llenos de gozo, sabiendo que el Señor tiene grandes cosas para nuestra vida y nos trae tiempos en donde podemos glorificarlo y exaltarlo, amado. En medio de todas estas dificultades que podamos tener, tenemos que alabar y glorificar al Señor. Así como el apóstol Pablo y Silas entraron a la cárcel de Filipo cantando después de haber sido azotados, así tenemos nosotros hoy que alabar y glorificar en nuestros hogares, amados, el nombre de Cristo Jesús. La familia entera debe de estar apercibida y vigilantes todos, amados. Es tiempo de vigilar, ya no es tiempo de dormir, es tiempo de vigilar, es tiempo de disponer nuestro corazón a la verdad. El espíritu está dispuesto. No dejemos que la carne nos adormezca, no dejemos que nuestro cansancio vulnere y se sobreponga a nuestro trabajo espiritual. Tenemos un trabajo espiritual que hacer, se llama vigilar. Tenemos que orar, tenemos que interceder. Y aunque sea reiterativo en esto, no me avergüenzo de decirlo nuevamente. Si usted no ora, amados, tendrá graves consecuencias en su vida espiritual, en la de su familia y en su iglesia. Usted tiene que orar, amado. Si los guardias, los vigilantes se duermen, entonces habrán brechas por donde el enemigo penetre a nuestras vidas, a nuestras familias, nuestros hogares. Cuanto más adormecidos estén los demás, usted que está consciente, levántese a clamar, a orar, a cubrirlos, para que el enemigo no tenga parte en la vida de ellos. Amados, ha sido un gozo poderles haber traído esta reflexión de la palabra de Dios, y continuamos, amados. El día domingo a las 11 de la mañana estaremos trayendo el mensaje del Evangelio del Señor, y entre tanto, si el Señor no ha venido, pues los convido, amados, a estar todos en oración, en ayuno, en vigilia, para que podamos salir victoriosos de esta prueba, amados, de esta tribulación por la que estamos pasando. No se turbe vuestro corazón, crea en Dios, crea en Cristo Jesús. En la casa del Señor muchas moradas hay. Si así no fuera, no lo diría, dice el Señor. Amados, que el Señor les bendiga. Y los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Salmo 125, versículo 1. Y el pueblo de Dios dice, amén, amén. Dios les bendiga.